Abramos nuestras Biblias en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Yo no diría que estamos en la recta final todavía, pero sí, aquí se hace una inflexión en la narrativa cuando Jesús deja atrás Galilea y se dirige hacia Judea, de donde irá a Jerusalén y finalmente a la cruz a ofrecer su vida, no solamente para rescate de nuestras almas, para reconciliar el cielo con la tierra, sino para la gloria de Dios, ya que en la cruz es donde la justicia y la misericordia de Dios se besaron. Mateo capítulo 19, comenzando en el verso 1. Aconteció. Esta es una palabra que me encanta cuando leo los evangelios, el género de narrativa en la Biblia, porque esto no es una fábula. Las fábulas es, érase una vez, pero esto aconteció. Tiene un registro. Y la resurrección de Jesucristo, pues, marcó la historia en dos, en antes y después. Esto aconteció. Aconteció, verso 1, que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. ¿Me acompañan a tener juntos una palabra de oración? Padre precioso, gracias, Padre, porque pones en nuestros corazones el deseo, la necesidad, el hambre, Señor, de escuchar tu voz. El querer como el hacer. Señor, mientras nos tomamos de tu palabra, la palabra de vida, Señor, trae una transformación increíble en nuestros corazones. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria como en un espejo. Señor, sigamos siendo transformados a tu imagen, como por tu espíritu, para alcanzar aquello por lo cual nos has alcanzado a nosotros en Cristo. Oramos esto y más, los semillosos que decimos desde el cono sur hasta el polo norte. Amén, así sea. Como parte, les platico chisme celestial, como parte del proceso de entrevistas interminables aquí en los Estados Unidos, por el que pasé antes de formalmente ser invitado por el pastor Bill Hybels a dirigir la iglesia en español en Willow Creek, en la ciudad de Chicago, me pidieron que me encargara de una de las enseñanzas durante una interesante serie que ellos habían llamado las preguntas más difíciles de contestar. ¿Cuáles son esas? ¿Se te ocurren algunas? ¿Por qué a la gente buena le va mal y a la mala le va bien? Lee el Salmo 73 y vas a tener la respuesta. Pero no, la pregunta que correspondía a aquel fin de semana era, ¿Dios perdona el divorcio? Y después de haber predicado allá en Chicago, yo viviendo en México todavía, una palabra poderosa. La palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. A veces calificamos la elocuencia de un pastor y predicador como una palabra poderosa y por eso yo a veces hago este chiste local. No me hagan caso. Después de exponer lo que dice el Nuevo Testamento acerca del divorcio, tan pronto como la reunión terminó, se me acercó una profesora de un colegio bíblico que asistía a la iglesia allá en Willow Creek para decirme, quiero decirle, pastor, un par de cosas. La primera es que hizo un buen trabajo en su exposición, felicidades. Y la segunda es que el divorcio es el pan de cada día en la cultura americana. Usted necesita relajarse, acostumbrarse a esa nueva realidad, ya que usted sigue poniendo estos estándares e ideales para el matrimonio tan altos que pudiera, después de un tiempo, o la gente desanimarse o no ir a su iglesia. La verdad es que me dejó pensando y sigo pensando en esta pequeña entrevista que tuve con esta profesora. A mí en lo personal me parece todo lo contrario. Pienso que justamente por reducir los estándares bíblicos a lo que nos gusta, a lo que preferimos, a lo que es nuestra realidad, nuestro gusto, etcétera, la familia como Dios la constituyó está sufriendo ataques increíbles y también mucha persecución, al grado de ser el blanco.
de debates humanistas, el blanco, decía yo, el blanco, perdón, de persecución, ya que estos debates humanistas se enfocan en lo que el hombre piensa sin considerar lo que Dios, quien nos creó, enseña en su palabra acerca de tan importante y trascendente tema. Jesús y el divorcio, así de sencillo, es el título que he escogido para estos 9 versos que estamos a punto de leer, reflexionar y poner en nuestro corazón. Y el bosquejo que he preparado también es muy sencillo. El tema es Jesús y el divorcio. En primer lugar, versos 1 y 2, su corazón. En segundo lugar, versos 3 al 6, su enseñanza. En tercer lugar, versos 7 y 8, su respuesta. Y al final, el verso 9, su advertencia. Leámoslo nuevamente, verso 1, si me acompaña. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Hasta ahora Mateo ha narrado el ministerio público de Jesús, desde su presentación y bautismo hasta su rechazo, todo esto en Galilea. A partir de ahora Jesús empieza a moverse hacia Judea y después hacia Jerusalén, hacia el destino que previamente había él anunciado a sus discípulos en el capítulo 17, versos 22 al 23, cuando les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Lo que es digno de resaltar en estos 2 primeros versos es que estando Jesús cada vez más cerca de su pasión, muerte y resurrección, no quita la mirada de compasión sobre aquellos que no han querido comprometerse con su mensaje. Eso es increíble. Me resuenan las palabras de Jesús cuando nos dice a los discípulos: sean perfectos como vuestro Padre que en el cielo, que está en los cielos, es perfecto. Esto en el contexto del amor a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, en el Evangelio de Mateo. Y acá, repito, digno de resaltar es su mirada de compasión, repito, sobre aquellos que no han querido comprometerse con su mensaje, aquellos para quienes las demandas del reino de Dios son enormes y no están dispuestos a perder su vida para ganar la de Cristo. La multitud es superficial al seguir a Jesús. Solo quieren resolver algunos problemas temporales, estos problemas que les aquejan, aunque importantes como la salud. Pero estos problemas no pueden compararse con el gran problema que nuestro Salvador vino a resolver. ¿Se acuerdan? Salvar a su pueblo del pecado y por consiguiente de los efectos devastadores del pecado, la misma muerte. Aún así, teniendo la mirada, esta multitud tan corta para no ver la realidad de su condición delante de Dios, Jesús no los desprecia, Jesús no los desecha, Jesús no los abandona. ¿Qué enseñanza ha sido esta para mí a través del libro de Mateo? Bien dice Jesús que al que a él viene, nunca le echa fuera. Ahora, esa escena es una invitación a reflexionar en que nuestro Creador y Redentor solo quiere lo mejor para nosotros. Con su sabiduría, paciencia y amor quiere enseñarnos el camino más excelente en que nuestros matrimonios puedan caminar seguros, plenos y libres de ideas humanistas que a diario amenazan con destruir la hermosa unidad e intimidad de esta unión divina llamada matrimonio. Este es el corazón de Jesús para el matrimonio. Repito, cómo el ser humano puede tener más confianza en personas que para justificar su estilo de vida promueven su propia liberalidad. Y Jesucristo
el camino, la verdad y la vida, quien verdaderamente se interesa por nosotros, quien nos creó y quien también nos redimió, quien nos amó y entregó su vida por nosotros y nos da argumentos increíbles como los que vamos a leer nuevamente. Y digo nuevamente porque esto no está desconocido de la gente. ¿Cómo es posible que esto genere desconfianza? No es desconfianza, es amor a las tinieblas. Es simplemente querernos excusar para justificar nuestro estilo de vida. Hablo como raza humana, no como discípulos de Jesucristo. Vamos a observar sus enseñanzas, ¿les parece? Ese es su corazón. Pero ahora vamos a ver sus enseñanzas. Versos 3 al 6 relacionadas con esto, el divorcio. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta no es cualquier pregunta. Esta pregunta está cargada con pólvora altamente explosiva, con TNT. Recordemos que esta fue la razón por la que Juan el Bautista fue decapitado por tener ideas bíblicas. Y dicen las personas humanistas radicales, ¿no? Acerca del matrimonio, al denunciar que el adulterio de Herodes no era aprobado por Dios. Y Herodes, siendo pues el rey, ¿no? Habiendo tomado a la mujer de su hermano Felipe. Y aún así, sentirse, repito, el rey de los judíos. Pero como todos los religiosos, estos fariseos se acercaron a Jesús solo para tentarlo. Ellos no querían saber lo que Dios opina acerca del matrimonio. Ellos no querían saber si Jesús pudiera ayudarles a comprender el punto de vista bíblico con un corazón humilde, como se viene a la palabra de Dios, para escuchar el consejo de Dios. Lo que estos fariseos están haciendo es, como el humanismo en la actualidad y toda clase de ismos, justificar su estilo de vida con sus conceptos, con sus convicciones, que en el caso de estos fariseos solo eran una excusa, repito, para manifestar no solo su comportamiento autodestructivo, sino también su comportamiento abusivo y despectivo en contra de la mujer. Interesante. Ahora vamos a ver a qué se refieren con cualquier causa. Esta expresión, cualquier causa, es el eco de lo que Moisés prescribe en el capítulo 24 del libro de Deuteronomio, o la segunda ley, en los primeros libros, 5 libros de la Biblia en el Pentateuco, o los 5 libros de la ley. Yo voy a leer estos versos, capítulo 24, versos 1 al 4 del libro de Deuteronomio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente o por haber hallado en ella algún asunto indecente, es interesante hacer la diferencia entre estas dos palabras, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Sigamos leyendo. No acaba ahí. Esto era lo único que les interesaba a estos fariseos. Pero la prescripción de Moisés tiene más contexto. Dice, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Esta carta le protegía. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, ¿no podrá su primer marido, aquel que escribió carta de divorcio, el que la despidió, volver a tomarla para que fuese su mujer, después que fue envilecida por él? Porque es abominación delante de Dios. Y no ha de pervertir la tierra, y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Entonces, en primer lugar, este texto pretende proteger a la mujer de ser tratada como un objeto. Bien, por eso es importante leer los 4 versos y no solamente remitirnos a este primer verso, donde se le autoriza o se le permite, esa es la palabra, al hombre despedir. La palabra repudiar es, yo creo que innecesaria desde mi punto de vista. Yo no soy un lingüista, pero me
me detuve a ver los originales y simplemente no es hacerle fuchi, sino es dejarla libre, ¿no? Ahora, existían dos escuelas rabínicas opuestas, una de la otra. La de el rabí Hillel y la del rabí Shammai, según lo enseña el Mishnah, este libro de las tradiciones judías. Y ahí están mencionados estos dos rabíes, el rabí Hillel y el rabí Shammai. Hillel era liberal, Shammai era más conservador. Hillel hacía énfasis en el verso 1 en la palabra asunto, mientras que Shammai hacía énfasis en la palabra indecencia. O sea, alguna causa o algún asunto indecente. Y, y entonces lo que decía Hillel es que cualquier causa, cualquier asunto, se le quemaron los frijoles, o en lugar de ser los frijoles negros eran bayos, o en lugar de frijoles le dio arroz, digo, cualquier causa. Él era, repito, liberal, y en esto veían una preciosa excusa para justificar no solamente su conducta y su apetito insaciable y lascivo, sino también esta injusticia hacia la mujer. Pero en el caso de Shammai, su énfasis no era en la causa, sino en el tema de la indecencia. Y él, pues, decía que esto tenía que ser un tema como estar hablando con otro hombre, ser mejor amiga de otro hombre, tener un hombre como confidente, ser encontrada a solas con un hombre, estas cosas que tienen que ver con un posible engaño, pero definitivamente ninguno de los dos proponía el adulterio, porque esto era causa irremisible de muerte, ¿no? Entonces era otra vez un asunto de indecencia. Y es allí, en esta área gris, donde estos fariseos querían excusarse por una parte y por otra parte tentar a Jesucristo. ¿Qué tiene que decir el Señor en relación a esto? Verso 4, ¿me acompaña? Él, respondiendo, les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, me encanta el Señor? Uf, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Quién lo dijo? ¿El que los hizo en el principio o lo dijo Jesús? Esa respuesta no le va a gustar a mi esposa. Es el mismo. Mi respuesta es sí. O sea, ambos, ¿no? Por eso el hombre dejará padre y madre, dice el que nos hizo, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Antes de que el capítulo 3 de Génesis, antes de que en el capítulo 3 de Génesis aparezca el pecado, otra vez repito, con sus devastadoras consecuencias, una de ellas que leemos en el capítulo 3 de Génesis y en el capítulo 4 de Génesis es la lucha de poderes representada en la frase, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Jesús no está hablando de asuntos de convivencia, producto de una naturaleza pecaminosa en el ser humano. Está hablando del ideal de Dios. Se remite al mismo día en el que el hombre fue creado, varón y hembra. ¿Cuál pues es esta intención o propósito? Me encanta esta palabra. Muchos creyentes en Jesucristo usan la palabra propósito, pero a veces no pueden anclar el propósito con algo tangible en la palabra de Dios. Por eso la uso. ¿Cuál es esta intención o propósito por el cual Dios hizo el matrimonio? Pues Jesús está citando justamente el propósito por el cual Dios hizo el matrimonio. Génesis 1:27. Escuchémoslo en su versión original. Se los leo.
Y creó Dios al hombre a su imagen. Es lo primero que se nos dice. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¡Wow! O sea, Jesús se remite a este verso 27. Y el verso 28 es similar y dice, y los bendijo Dios. Esto es, los capacitó, los habilitó para cumplir con su propósito. ¿Cuál es este? Fructificar y multiplicarnos, llenar la tierra y gobernarla. Y señorear, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios crea al hombre y a una mujer. Dios crea un hombre y una mujer para que ambos en conjunto en esta perfecta unidad reflejen su gloria ante toda su creación. El hecho de ser creados a su imagen y semejanza no solo es para que ellos puedan conocerle, sino también para que ellos, nosotros, los matrimonios temerosos de Dios, le demos a conocer a toda su creación. Por eso les bendijo Dios y les dijo, fructifiquen mi imagen, multipliquen mi gloria, la manifestación de mi esencia en la que ustedes fueron creados. El matrimonio cristiano no existe para su propia causa. Esto pudiera ser fuerte para algunas personas que buscan la felicidad, ¿no? Pero el cristianismo no está sustentado por el hedonismo, que es la búsqueda de la felicidad, sino el matrimonio cristiano, repito, existe para la causa del que lo creó, para su conocimiento y para su servicio. Encuentra su causa o su razón de ser en aquel que le creó, para conocerle y darle a conocer a través de su perfecta y santa unidad. En esa perfecta unidad de intención y de pureza que el hombre y la mujer son llamados a permanecer, manifestando, repito, la justicia, el amor y la santidad. Dios que es diferente, quien nos creó. Por tal razón, dice Jesús, por esa razón, porque el matrimonio cuenta una historia, habla de la justicia, de la bondad, de la santidad de nuestro Dios. Lo que Dios unió, el hombre no puede separarlo. Jesús se va, repito, a los dos primeros capítulos o al capítulo 1 de Génesis e ignora los efectos devastadores del pecado, los cuales tantas personas inclusive que leen la Biblia usan como pretexto para funciones intercambiables entre el hombre y la mujer, separándonos del diseño que en los primeros capítulos la Biblia nos muestra y que Jesús avala y que Jesús prescribe, Jesús mismo. Ahora, el matrimonio es un asunto de tres. No sé si ya se dieron cuenta. Donde Dios es aquel que cuando escucha nuestros votos de fidelidad y amor del uno al otro, pero también de ambos hacia nuestro Dios, nos une de una manera permanente. Por eso dice, el que los creó pronunció, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Esta palabra implica permanencia. Por eso ya no somos dos, sino una sola carne. En las matemáticas divinas celestiales, 1 más 1 no son dos, sino 1 más 1 es igual a una sola carne. Una sola carne. Cualquier cosa que atente contra ese diseño divino es algo que jamás podrá Dios prescribir, podrá Dios recomendar, pero los religiosos insisten en tomar a Dios como pretexto para hacer lo que se les antoja, lo que se les conviene, que al final del día eh, atenta contra su propia vida, y no estoy exagerando. Lee los capítulos 5 y 6 del libro de Proverbios y te darás cuenta a qué me refiero. Ahora, los fariseos solo buscaban una manera de justificar sus apetitos insaciables y egoístas. Pero en el principio, dice Jesús, no fue así. Yo tengo algunas preguntas y estas preguntas me gustaría que las anotaran, que las conversaran entre ustedes, con su cónyuge, por supuesto, entre su familia. Y mañana vamos a estarlas conversando también en nuestras reuniones presenciales, nuestra reunión presencial aquí en Orange County. Y es esto, ¿cuál piensas que es el propósito del matrimonio? ¿Cuál ha sido tu pensamiento
hasta antes de escuchar esto. Esta segunda es la más importante. ¿Qué cosas amenazan con destruir el matrimonio y por ende la familia? ¿Qué cosas tú piensas que en la sociedad o en la cultura amenazan con destruir el matrimonio tal y como Dios lo diseñó para manifestar su gloria? No es para nuestra diversión, no es para nuestro placer. Por supuesto que hacer su voluntad nos agrada, su ley está en medio de nuestro corazón, Salmo 48, y su voluntad es agradable. Por supuesto que es un gozo y un regocijo estar en el centro de la voluntad de Dios, pero ese es el subproducto de obedecerle y hacer su voluntad. Pero nosotros al casarnos no buscamos la felicidad, sino la gloria de Dios. Por eso es importante que el hombre y la mujer se casen en un yugo igual. Ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero, tercera pregunta, ¿qué podemos hacer los cristianos para proteger nuestros matrimonios y nuestras familias? Si es algo tan importante, si es algo fundamental y esencial para el testimonio que Dios quiere dar a este mundo acerca de sus divinos atributos, su gloria. En tercer lugar, vamos a leer y reflexionar en la respuesta de Jesús a estos fariseos. Verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y me gusta esta pregunta, ¿sabes? Porque la Biblia no se enfada de que le preguntes cualquier cosa. En Estados Unidos a una persona no puedes preguntarle cuánto gana. Esto es una indiscreción increíble. En Latinoamérica no tienes que preguntarle, pues como te ven, te tratan, ¿no? A una mujer no le puedes preguntar su edad, no sé por qué al hombre sí, cosas culturales. Pero la Biblia no se molesta que le traigamos nuestras preguntas. Por lo tanto, esta pregunta yo la celebro. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora, no celebro la actitud, porque es una actitud para probar a Jesús. Pero las preguntas, cuando tienen un buen corazón, todas son contestadas por el Señor y su palabra. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Nuevamente Jesús hace referencia al principio. Pudiera ser la razón por la que Moisés hizo tal concesión. Leyendo Deuteronomio 24, reconocimos que esta concesión la hizo Moisés para proteger en primer lugar a las mujeres de la injusticia. Ahora, Jesús va al meollo del asunto, diciéndonos que la razón de esta condición es la dureza del corazón del ser humano. ¿Qué es lo que pretende Dios hacer con su ley en el corazón del ser humano? El apóstol Pablo en el capítulo 2, versos 23 al 24, nos habla de que la ley dada a Moisés es como un ayo, como un tutor, como un maestro que revela la perversa intención de nuestros corazones. Y una vez que revela la perversa intención de nuestros corazones, lo encierra todo bajo pecado y nos lleva a Cristo para que Cristo tenga misericordia de todos. Este es el uso bíblico de la ley. Es como un removedor. Cuando a mí me gusta tomar, voy a un restaurante y me dicen, ¿qué quieren tomar? Gavita lo pide agua mineral con limón, pero el limón aparte. Yo digo, tráigame una rusa. ¿Cuál es una rusa? Agua mineral con limón. Pero ellos lo mezclan. Pero me quito la cosa de estar exprimiendo el limón, pero sí está en la parte de abajo. Y lo que hace el removedor de bebidas es agitar y hacer que el limón suba y se mezcle bien. Esa es la ley. La ley revela la condición de pecado del ser humano. Es un ayo que nos lleva a Jesucristo, encerrándolo todo bajo pecado. Esta ley en la que ellos se querían escudar, perdónenme, no revela sino las intenciones de los corazones no arrepentidos.
no agradecidos, que en el caso de los fariseos atesoraban ira para el día de la ira. Moisés solo sirvió para poner en evidencia el perverso corazón, repito, del ser humano y mostrarle la necesidad de un Salvador. Ahora, el reino de los cielos se había y se ha acercado en la persona de Jesucristo, quien nos invita e invitó al pueblo judío a arrepentirse y recibir el reino de Dios creyendo en el Evangelio, incluyendo los matrimonios, que imposibilitados por el pecado no saben hacer otra cosa más que usarse, menospreciarse y por lo tanto desecharse, despedirse, repudiarse, divorciarse. Pero al principio no fue así. Pero está aquí Jesucristo, el cual vino a restaurar todas las cosas. Jesucristo, quien vino a hacer nuevas todas las cosas. Por lo tanto, no podemos escudarnos otra vez en esta ley de Moisés, que no era su propósito salvarnos, sino revelarnos nuestra naturaleza y llevarnos al Salvador. Por lo tanto, les invito a que ahora vayamos a considerar su advertencia. Verso 9. ¿Me acompañan a leerlo? Este es el último verso, su advertencia. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, que hay una excepción, por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vaya verso. Lo voy a volver a leer. Yo les digo que cualquiera, esto es para todos, que repudia a su mujer, que despide a su mujer, que desprecia a su mujer, salvo, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. Ahora, no tienen ustedes idea de la cantidad de debates interminables que este verso ha originado. Yo en su momento, hace muchos años, leí literalmente volúmenes enteros donde ponen el debate, en debate, este tema del divorcio en familias cristianas. Es un debate interminable. Y recordemos, pues, que los debates y discusiones interminables, al final del día, solo buscan justificar el estilo de vida de las personas que se enfrascan y que se aferran a sus argumentos sin la humildad necesaria para venir a recibir la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, escribe el apóstol Santiago. Ahora, mientras esta advertencia Jesús la hace solo a sus discípulos, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, está Jesús hablando ya con sus discípulos y les dice esta advertencia que acabamos de leer en el verso 9. Aquí en Mateo, esta advertencia es para todos. Esta advertencia no es en privado y comienza diciendo cualquiera. Entonces esta no es enseñanza para sus discípulos, esta es una advertencia para todo aquel que tenga oídos para escuchar. Esto es lo que Dios, el Dios del universo, quien nos creó, quien estableció las reglas del juego y por supuesto su palabra para nuestro bienestar y beneficio, pero quien no está dispuesto a disolver ni diluir ninguna de sus normas de vida para nosotros, manda, ya no prescribe, no permite. Dios manda que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra persona adultera. Y el que se casa con la repudiada lo mismo. Ahora, hablaba yo de debates interminables y no me voy a poner a hablar en contra o a favor de ningún debate. Yo creo que este verso es muy claro. Y los debates, otra vez, existen para justificar el estilo de vida de las personas. Pero yo propongo que leamos este verso en un par de versiones. ¿Me acompañan? Voy a usar la palabra de Dios para todos, pero ustedes en casa después pueden buscar más versiones. Sería muy útil, sería muy bueno. Mateo 19:9 en muchas versiones.
Entonces les dijo, estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Entonces les dijo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa ha practicado inmoralidad sexual. Eso lo traduce y lo interpreta así esta traducción llamada Palabra de Dios para Todos. La pelea, una muy leída por los discípulos semillosos, dice así: y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella, ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen, serán castigados de ser infieles en el matrimonio. Digo, pongo algunas cosas en tu cabeza, pero ¿qué será? ¿Que el adulterio es un estado o es un pecado? Porque algunas personas piensan que es el pecado interminable, imperdonable, perdón, que es un pecado del cual alguien no se puede arrepentir, ¿no? Eh, porque es un estado. Lo dejo por allí. Pero déjame leerte esta otra versión, la nueva Biblia viva. Es más, les digo que si alguno se divorcia de su esposa, a no ser en los casos en que ésta le haya sido infiel, comete adulterio. Y si se casa con otra, comete adulterio si se casa con otra, perdón, punto. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Ok, para finalizar, esto es algo que fue escuchado por todos, por los fariseos, por los discípulos, e inclusive por la gente de la multitud que andaba por ahí. Pero me queda la curiosidad, ¿cómo debería esta advertencia escucharla un discípulo de Jesús? Creo con todo mi corazón que el discípulo de Jesús sería altamente beneficiado si esta gran advertencia pudiera observarla sin prejuicio alguno, a la luz de muchas más verdades preciosas, enseñanzas de Jesús igualmente preciosas e importantes. Qué tal Ezequiel 18? Voy a leer un par de textos antes de orar, pero ¿cómo debería de escuchar esta advertencia un discípulo de Jesucristo? Déjenme leerles Ezequiel 18, versos 21 al 28, en la versión nueva Biblia viva. Pero si una persona perversa se aparta de todas sus maldades y comienza a conducirse de acuerdo con mis instrucciones, dice el Señor, y hacer lo que es justo y recto, o sea, esto es arrepentimiento. Entonces, no podemos hablar que el adulterio es un estado cuando no se arrepiente uno de esta situación, ¿no? Pero dice acá el Señor, si esta persona se aparta de sus maldades y comienza a conducirse de acuerdo con mis instrucciones, verso 22, todas sus maldades pasadas serán olvidadas. Y esta persona seguirá viviendo debido a su justicia. ¿Creen acaso que me agrada ver a los malos morir? Y pregunta del Señor, ¿crees que me agrada ver al malo morir? Pregunta el Señor, por supuesto que no. Yo solamente quiero que se arrepientan de sus conductas perversas y puedan seguir viviendo. Sin embargo, si un justo, ¿qué tal? Si la volteamos, si un justo deja de serlo y comienza a actuar como cualquier otro injusto, ¿debería permitirse vivir? No, por supuesto que no. Toda su justicia previa sería olvidada y él morirá por las injusticias que cometa. Recordemos que esto está en el libro de Ezequiel. Verso 25. Sin embargo, ustedes dicen, le habla al pueblo de Israel, el Señor no está siendo justo. Oh pueblo de Israel, yo soy el que no es justo, son ustedes. Cuando un hombre bueno se aparta de su justicia y comienza a cometer maldades, entonces muere a consecuencia de su maldad. Y si una persona malvada se aparta de su maldad y comienza a vivir de acuerdo con mis instrucciones y hace lo recto, salvará su vida. Pues lo ha pensado. Ya ha decidido apartarse de sus maldades y llevar una vida recta. Es perfectamente en armonía con lo que enseña el apóstol Juan en su primera carta, en el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también el Señor reprende a Pedro en el capítulo 10, de hecho, diciéndole, a lo que yo he limpiado,
no le llames tú inmundo. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de la obra de Dios? Otra vez, ¿cómo escuchará el discípulo de Jesucristo esta advertencia? Salmo 32. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, acá está la clave. Aquí está el punto de inflexión. Aquí es cuando las historias de los seres humanos cambian con el arrepentimiento. El que encubre su pecado y persevera en esa condición no prospera. Pero si alguien lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia y no está destinado a vivir con una etiqueta divorciado cuando no puede rehacerse o restituirse el daño. No puede, no debe. Y si Dios no le pone esa etiqueta, ¿quiénes somos los seres humanos, discípulos de Jesucristo? Para poner etiquetas en los hombres a quienes Dios ha perdonado. Lean el Salmo 32, versos del 1 al 5. ¿Qué dice Mateo 6? Recordemos un poco de lo que hemos estado leyendo y meditando. Mateo 6 dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores cuando la gente se arrepiente. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes, vuestro Padre Celestial, sus ofensas. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará sus ofensas. Es importante perdonar con el mismo perdón que Dios nos ha perdonado cuando el infractor se arrepiente de todo corazón, se aparta, pasa un tiempo suficiente para que muestre frutos dignos de arrepentimiento y con todo su corazón aborrece aquello que le llevó a defraudar y traicionar su pacto matrimonial y sobre todo a su Dios que le creó. Pero si esas condiciones son dadas, el discípulo es llamado, según nuestra Biblia, a recibir y a perdonar y a no llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado. Por supuesto, cada uno dará cuenta de su fe. Es importante que seamos discípulos de la palabra de Dios. Si otra cosa ustedes piensan, pues otra vez, la gente estamos llamados a vivir a la altura de nuestras convicciones. No podemos tener una convicción cristiana y no pagar el precio por vivirla, ¿no? Eh, si nosotros pensamos que el matrimonio cristiano es para siempre, lucharemos para tener matrimonios preciosos que conozcan el perdón y la reconciliación de nuestro Dios y sobre todo que sean capacitados y bendecidos para reflejar la gloria de Dios en este mundo. Oramos. Señor hermoso, gracias por tu palabra. Vaya texto, vaya advertencia. Qué preciosa enseñanza, Señor. Gracias, Señor hermoso, por decirnos que la razón de nuestra existencia como matrimonios es una razón mucho mayor. Gracias. Y Padre, que en tu perdón hay restauración. En tu perdón, Señor, hay una segunda oportunidad, Padre, para ver la luz. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos unos a otros como tú nos perdonas, Señor, y sobre todo a considerar, a vivir, a enseñar a nuestros hijos estos principios y a vivir por ellos. Ayúdanos, Señor, a también estar preparados para presentar defensa a todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nuestro corazón. Esto es ahora en un mundo de tanta confusión, donde el matrimonio es completamente otra cosa a lo que acabamos de leer. Ayúdanos, Señor, a nosotros estar equipados y preparados, Padre, para presentar argumentos a aquel que tenga oídos para escuchar tu voz, arrepentirse y venir a tu conocimiento. Por Jesucristo, tu Hijo, oramos.